Amén, amén, amén. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga en esta tarde. Ya estamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quien les saluda desde Formosa, Argentina, es el pastor Ramón Acevedo, el cual estaremos compartiendo en esta oportunidad la reflexión de la noche a través de las dos emisoras por ahora, en radio online, en Radio Cristo Vive, como también Radio Ebenezer. Vamos a estar compartiendo esta preciosa tarde, donde estuvimos bastante complicaciones con la condición de la energía eléctrica, pero estamos aquí para estar compartiendo este momento con la reflexión de la noche. Así que vamos a estar dando gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por darnos esta bendición de poder estar en tu presencia, dándote la gloria, la honra. Gracias, Padre, porque una vez más, Dios, nos alcanzas la fortaleza. Una vez más, Dios, podemos agradecerte, Dios mío, exaltar la gloria. Gracias, Padre, porque tu misericordia ha sido buena, Dios, y que aún podemos estar en esta oportunidad para poder, Dios mío, honrar tu grandeza, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, alcánzame toda tu palabra en esta tarde y en tus manos, Dios, y en cuál, Señor, tú serás aquella pluma ligera y escribiente, Señor, el cual pondrá cada palabra en mi boca, Dios, para compartir con cada uno de los oyentes. Amén. Damos gracias a Dios, amén. Vamos a estar en esta hora buscando una palabra en esta hora para estar compartiendo. Sabemos que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es inmenso en sus gran misericordia. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1. Gloria a Dios. Perdón. Gloria sea el nombre. Capítulo 2, hermanos. Y vamos a estar compartiendo en esta preciosa tarde, dándole gracias a Dios por toda esta bendición de parte de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. El capítulo 12 del libro de Isaías es un himno de alabanza que allí expresa gratitud a Dios por su salvación. Es un capítulo corto, apenas 6 versículos, pero profundamente profético y espiritual, porque anuncia el gozo que experimenta el pueblo de Dios cuando reconozca su salvación. Por eso es que vamos a estar viendo estos versículos por versículo. Vamos a estar compartiendo en esta preciosa tarde. Cuando dice el versículo 1 del capítulo 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Cuando vemos esta palabra del profeta Isaías, que en aquel día se refiere al tiempo de redención y restauración. Proféticamente habla del día en que Dios traerá salvación definitiva a su pueblo. Por eso cuando dice, aunque te enojaste contra mí, reconoce que hubo juicio por el pecado, pero también perdón. Ese es nuestro Dios. Que aún muchas veces, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Hay una falla, hay una desobediencia, claramente Dios no se hace responsable de estos actos, sino que realmente, hermanos, podemos ver que a través, ¿no es cierto?, de su palabra, porque dice, aunque te enojaste contra mí, allí reconoce
que hubo juicio, hubo una consecuencia a causa del pecado, pero también Dios perdonó. Tu indignación se apartó cuando allí habla, ¿no es cierto? Dios no guarda su ira para siempre, sino que muestra misericordia. No es que continuamente está pensando en esa consecuencia o en esa rebelión o en esa desobediencia que hacemos, que nos levantamos contra aquel Dios, pero que dentro de todas estas cosas, aún Dios muestra su misericordia. Cuando dice, me has consolado, después de la disciplina, viene el consuelo divino. Qué grande es nuestro Dios. Después de esa disciplina, ¿no es cierto?, viene el consuelo, viene la fortaleza de Dios. No es que como el ser humano, ¿verdad?, como muchos vemos en estos tiempos, ¿no?, es que se arregle con Dios porque Él se metió con Dios. Aleluya, ¿no? Muchas veces pensamos de esa manera, nos olvidamos. Pero aún Dios tiene misericordia. Tiene misericordia. Por eso es que cuando después de la disciplina viene el consuelo divino. Dios trae ese consuelo. Dios trae esa fortaleza. Salmos versículo 30, en su libro número 30, Salmo número 30, versículo 5, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Qué hermosa palabra, el salmista, uno de aquellos escritores de este libro, ¿cierto?, que expresa allí que no es todo un tiempo, todo un siglo el enojo de Dios. Por un momento será su ira, pero su favor dura por toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Lamentación, capítulo 3, versículo 22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El mismo escritor de los Cantares trae también esta expresión, reconociendo que por la misericordia de Dios no nos consumió. En este versículo es que Dios quiere mostrar que su enojo no es eterno. Él disciplina para restaurar. La verdadera alabanza brota cuando reconocemos que fuimos perdonados. Esto refleja también la obra de Cristo, quien llevó nuestra culpa para que hoy tengamos consuelo. Aleluya. En este versículo 1, Dios quiere mostrar que su enojo no es eterno. Claro que no. El versículo 2 de este capítulo 12, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios es salvación mía, no solo da salvación, Él mismo es nuestra salvación. Muchas veces buscamos salvación en otras áreas, en otro momento, pero cuán grande es cuando nosotros escuchamos, en el sentido que no hay, o a veces pensamos, o digamos, vemos que muchos se quieren atribuir que por medio de sus méritos han alcanzado eso. No, es por el propio mérito de Cristo que hemos recibido esa salvación. Me aseguraré y no temeré. La confianza sustituye el temor cuando Dios es nuestro refugio. Cuando allí el profeta, cuando dice, me aseguraré y no temeré.
Hermoso es cuando confiamos plenamente a Dios. Nos dedicamos en hacer su voluntad, en cumplir el servicio. Y eso es lo más importante sobre todas las cosas. Cuando dice mi fortaleza y mi canción es Jehová, Dios no solo defiende, también llena de gozo al corazón. Llena ese gozo, esa alegría, esa felicidad en aquel corazón que realmente, aleluya, reconoce a este Dios. Porque yo creo que cada uno de los que estamos en esta oportunidad es porque reconocemos que es Dios. Reconocemos que solamente es Dios en cual tiene ese poder, tiene esa autoridad para que así nosotros podamos seguir confiando. Y aún saber que Dios es el que llena nuestra vida de gozo. Ha sido salvación mía. Habla de una experiencia personal, no solo colectiva. Éxodo 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cántico de Moisés después de cruzar el Mar Rojo. Cuando habla de esta palabra en Éxodo 15, 2. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios quiere que no vivamos en temor, sino en confianza. La alabanza es una de las armas espirituales cuando Dios, en nuestro cántico, nuestra fe se fortalece. Jesús es el cumplimiento de esta salvación. Jesús. Por eso que en estos versículos habla de esta, aleluya, de esta manera, que el temor, no solamente estar viviendo en el temor, en un sentido, en un miedo de terror, no, de una manera, de una confianza, de una seguridad. Y aún de todas las cosas, sobre todo, tener una alabanza, en cual es una arma espiritual. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Cuando habla este capítulo 12, versículo 3, sacaréis agua. En la cultura bíblica, el agua representa vida, renovación y Espíritu Santo. Son tres cosas importantes que debemos reconocer, que cuando habla simbólicamente o que representa la palabra agua, recuerde que hay vida, renovación y Espíritu Santo. Cuando habla sobre la fuente de salvación se refiere a Dios mismo, la fuente inagotable de gracia. ¿Cuánta manera, si nos ponemos a pensar de lo que hemos fallado a Dios, de lo que hemos desobedecido a Dios durante todos estos años que aún estamos viviendo sobre esta tierra? No nos olvidamos que aquella fuente inagotable de gracia en cual podemos estar allí en su presencia. Con gozo, la salvación no es carga, es regocijo espiritual. Es un regocijo espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Allí Jesús hablando con la samaritana. En el mismo libro del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, Jesús habla del río de agua viva que representa el Espíritu Santo de Dios. Volvemos a estar sin energía, gloria a Dios.
Dios requiere que bebamos diariamente de su fuente viva. Cuando una persona se acerca a Dios con fe, recibe abundante y gozo interior que no depende de las circunstancias. Capítulo 12, versículo 4, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre los pueblos de sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad a Jehová, la adoración es una respuesta natural a su salvación. Cuando dice allí, haced célebre en los pueblos sus obras, Dios requiere que su salvación sea conocida por todas las naciones. Su nombre es engrandecido. Proclamar su gloria trae bendición. Por eso vemos allí en estos textos que nos habla allí en el Salmo 96, versículo 3, cantad entre las naciones su gloria. Jesús habla allí en Mateo, capítulo 28, versículo 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre de Jesús. Que Dios quiere que su pueblo no guarde la salvación para sí, sino que la comparta cuando proclamamos lo que Él ha hecho. Él ha hecho su obra y aún ha hecho que su nombre es glorificado y otros son alcanzados allí por la gran misericordia de nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros recibimos la salvación de nuestras almas, no es para que la podamos esconder, ocultar, no. Es donde podamos llevar y hacer que su nombre sea conocido por mucha gente. Por eso es que allí sean también ellos encontrados con nuestro Señor. Cantar salmos a Jehová porque Él ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Ha hecho cosas magníficas. Dios ha actuado con poder y misericordia. Se ha sabido por las obras de la tierra. Sus obras es universal, no limitada a un solo pueblo. No es que solamente es para los que realmente conocemos, sino aún para aquellos que no conocieron y que al ver la obra de nuestro Dios también sean alcanzados y que esa obra pueda continuar. El Salmo número 98, versículo 1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cuando vemos allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10, el anuncio del nacimiento de Jesús fue con tristeza, no, con gozo para todo el pueblo. Dios desea que reconozcamos primeramente en este versículo sus obras con gratitud. La alabanza testifica a otro y fortalece la fe de quien canta. ¡Qué bendición! El último versículo de este capítulo 6, cuando dice, regocíjate, canta y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Moradora de Sión representa al pueblo mismo de Dios. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dios no está lejos, habita en medio de su pueblo. Regocíjate y canta es un llamado a la celebración espiritual, donde llama el día que podamos celebrar nuestra salvación, donde podamos realmente, hermanos, regocijarnos, alegrarnos a pesar de muchos problemas, pero wow, qué fácil lo expresa este predicador, qué fácil lo está diciendo. Seguramente que ni para cortar camino cruzó allí para pasar por esta lucha, pero déjeme decirle, lo hablo con conocimiento propio, como siempre comparto. Si estamos aquí para predicar su palabra porque hemos pasado por circunstancias difíciles,
e inclusive inalcanzable, pero Dios ha sido fiel en sus grandes misericordias. Por eso es que debemos cantarle a Dios. El significado cantarle a Dios no es solamente allí cuando allí tarareamos una alabanza, un corito, un coro, allí, gloria a Dios, de adoración, no, también es cuando nosotros sacamos adoración de nuestra alma, de nuestro corazón. Oh, Rey mío, tú sabes cuánto te amo, aunque muchas veces te he fallado, Dios, aunque muchas veces he faltado, Señor, a tus promesas. Pero aún tú te mantienes fiel, Dios. Aún, Señor, permíteme honrarte, Dios. Cuánta manera de expresión podemos tener en un sentido que brote esas palabras del corazón hacia Dios. Por eso es que habla esta palabra que allí uno de los textos con referencia a lo que estamos hablando es en Sofonía capítulo 3 verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, el tabernáculo de Dios está con los hombres. Hablando en el último libro de la Biblia. Por eso es que todo este versículo 6 es que allí nos habla de que Dios requiere habitar en medio de su pueblo. Cuando habitamos en medio de su pueblo trae gozo, protección y presencia gloriosa en Cristo. Esta profecía se cumple plenamente. Él mora en nosotros por su Espíritu Santo. Él mora en nuestra vida. Por eso la Biblia nos hace ver que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que Dios está allí en aquel lugar, en aquel templo. No. Vamos a la Biblia. Dios dice cuando Dios le permite a Salomón levantar un templo, donde Dios le habla de que allí los ojos y los oídos de Dios estará sobre ese lugar de día y de noche, en un sentido que cuando el pueblo se acerca a ese lugar, Dios se hará presente. Cuando realmente nosotros, aún estando en la oficina, aún estando allí en el trabajo, en la construcción, vaya cuál fuera tu profesión y tienes ese tiempo para adorarle a Dios, Dios está en ese lugar. No es que vamos a estar haciendo un rito, un baile allí, qué sé yo, cuántas cosas que en aquel momento cuando Dios se reunieron los profetas de Baales contra el profeta de Dios, cuando allí Elías, cuando lo llamó allí para ver al pueblo mismo, para ver si realmente Dios estaba con los profetas de Baales o con el profeta Elías. Y aquellos profetas dice que danzaron, se cortaron, allí la piel se hicieron sangrar para que allí se presente su Dios, pero no se presentó. Por eso es importante que debemos reconocer que Él mora en nosotros por su Espíritu Santo. Por eso se hace presente cuando nosotros nos humillamos, cuando vamos a su presencia y vamos de puro corazón, de pura bendición allí a adorar a Dios. En esto, simplificando a lo que es realmente este capítulo 12 al versículo 6, del 1 al 6, donde en uno de sus puntos más importantes, Dios transforma el enojo en consuelo y muestra su misericordia. Dios transforma su enojo en consuelo y a la vez muestra su gran misericordia. Ese es nuestro Dios. Él es nuestra salvación y fortaleza. No debemos temer. Muchas veces estamos teniendo miedo que nos vea allí el pastor,
En el caso de la gente, de verdad, católica, que no le ve al cura allí, el padre, que allí el papa no llegue la noticia, de que él se está portando mal, que no habla en esta oportunidad, en cuando no debemos tener ese miedo, ese temor, en un sentido, sí, una reverencia, como habla allí, es tener una reverencia con nuestro Dios, caminar con la integridad, ser sinceros ante Dios. Muchas veces queremos ser sinceros ante los hombres en cierto porcentaje, pero también nos olvidamos de que podemos errar el blanco perfecto. Así que en esta tarde estamos bastante con luchas, pruebas, pero damos gracias a Dios por la bendición, donde la salvación es una fuente viva que sacia y da gozo. Somos llamados a proclamar su nombre y sus maravillas, donde su presencia en medio de su pueblo es motivo de agradecimiento. Es motivo de agradecimiento saber que Él está, su presencia, aleluya, está con su pueblo, aún en medio de su pueblo. Por eso es que cuando usted ve una iglesia evangélica que están allí reunidos, aquellos que realmente no es que lo hacen un show, que usan cuantas cosas de este tiempo, ¿verdad? Y aún las danzas egipcias y allí del oriente, ¿verdad? No, Dios se manifiesta cuando hay un pueblo que verdaderamente alaba a Dios, y no es que estoy juzgando, condenando, no, estoy expresando lo que es realmente cuando hay un corazón que realmente se siente allí a adorar a Dios, que realmente se reconoce ante Dios de que por medio de su presencia hay plenitud de gozo. Por eso es cuando allí su presencia en medio de su pueblo es motivo de adoración. Cuando sentimos la presencia de Dios, mire hermano, el pueblo no para de adorar el nombre de nuestro Dios. No para, hermano. Una gloria que se manifiesta, y allí, por medio de esto, hermano, su presencia renueva, fortalece a su iglesia. Por eso es que para esto puede servirte para tu vida espiritual, ¿no? El día de hoy, en este capítulo es como un canto profético que anticipa la obra de Cristo. Cuando una persona es perdonada y restaurada, la alabanza fluye naturalmente. Dios no solo quiere salvarte, quiere habitar contigo y llenarte de su gozo para que seas testigo de su gran gloria. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No solamente quiere salvarte, no solamente quiere perdonarte, aleluya, sino que quiere habitar contigo, que no busques saciar tu vida por medio allí del alcohol, la droga, el tabaco y cuantas cosas malicias que hay en este mundo, sino que allí realmente pueda llenarte de sus gozos, y una de las cosas, que seas testigo, no testigo de Jehová, no, testigo de su gloria, testigo de que puedas caminar y que aquellas personas te pregunten cómo puede estar feliz con la situación mundial, con la situación económica mundial, como la situación de salud mundial, como la situación de estado mundial de cada país, que están allí al límite de cuantas cosas, pero que aún nosotros como hijos de Dios tenemos paz, tenemos gozo, tenemos salvación, y aún plenamente que el Señor habita en nuestra vida porque nosotros le permitimos. Por eso te quiero invitar en esta tarde, noche ya, en esta noche, a que puedas realmente reconocer a este Dios, que pueda habitar Dios en tu vida, que pueda Dios habitar allí en tu vida, y que realmente Dios pueda llenarte
de ese gozo, de esa alegría, y que no necesites allí otra cosa, sino que solamente necesites adorar a este Dios, adorar a este Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Así que vamos a estar orando ya en esta tarde. Ya estamos agradeciendo al Señor por darnos esta bendición de poder estar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno, Dios. Eres grande en misericordia. Y por esto, mi Dios, yo vengo ante ti, Señor, porque tú eres digno de gloria. Tú eres digno de poder. Tú eres digno de alabanza. Padre amado, Dios bendiga a cada oyente, cada vida que está allí del otro lado, Señor, escuchando esta palabra. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, porque una vez nos alcanzaste, otra vez, Dios, para que juntos podamos estar nuevamente, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Nos estamos ya en esta tarde, agradeciendo a Dios, despidiendo de todos los hermanos de Radio Cristo Vive. El Señor bendiga, un buen fin de semana. Bendiciones para todos ustedes. Amén. Dios bendiga, hermano. Dios bendiga, Dios bendiga.